Imagina un mundo donde nadie pasa hambre, donde no existen guerras, donde todas las personas son felices y donde cualquier tristeza desaparece con una simple pastilla. Suena como el mundo perfecto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si para conseguir esa felicidad tuvieras que renunciar a la libertad, a la individualidad e incluso a la posibilidad de amar? Esa es la pregunta que Aldous Huxley nos plantea en Un Mundo Feliz, una novela que casi un siglo después nos sigue obligándonos a preguntar qué significa realmente vivir. Comencemos con el video de hoy. Cuando pensamos en una distopía, solemos imaginar guerras, pobreza o gobiernos brutales. Sin embargo, Huxley nos propone algo distinto, una sociedad donde todos son felices, no hay grandes conflictos, no hay sufrimiento, tampoco incertidumbre. Todo parece funcionar y justamente ahí comienza el problema, porque quizá el verdadero problema no es vivir mal, sino vivir demasiado cómodo. La historia nos presenta una sociedad donde los seres humanos ya no nacen de manera natural, son creados en laboratorios. Bienvenidos al Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres, donde la humanidad ya no nace, sino que se fabrica. Cada persona pertenece a una casta específica y es condicionada psicológicamente para amar el trabajo que le fue asignado. Nadie aspira a más porque desde pequeño aprende que ese es su destino y que cuestionarlo simplemente no tiene sentido. En este mundo ya no existen las familias, las palabras madre y padre incluso resultan ofensivas. El amor exclusivo es visto como una amenaza para la estabilidad social, porque podría generar celos, apego o sufrimiento. Por eso las relaciones son superficiales y el placer sexual deja de tener un vínculo con el compromiso o el afecto. De hecho, desde pequeños se les enseña que pertenecer a una sola persona es algo extraño e incluso inmoral. Y cuando alguien siente tristeza, ansiedad o cualquier emoción incómoda, existe una solución inmediata. El soma, una droga que elimina el sufrimiento sin necesidad de enfrentarlo. En esta sociedad nadie envejece con el deterioro que conocemos, todos conservan una apariencia juvenil durante gran parte de su vida. Sin embargo, Huxley no solo muestra ese mundo, también nos lleva a una reserva salvaje, un lugar donde las personas siguen viviendo como nosotros, nacen de manera natural, forman familias, envejecen, enferman, aman, sufren y finalmente mueren. Allí, la vida es mucho más dura, pero también mucho más libre. Es precisamente en ese lugar donde conocemos a John, el llamado salvaje. Él ha crecido leyendo a Shakespeare y posee una idea completamente distinta del amor, la dignidad y la moral. Cuando llega al Estado Mundial descubre una sociedad completamente distinta. Si te preguntas cómo ha llegado ahí John, te invito a leer la novela. Lenina Crown, acostumbrada a esa forma de vivir, se siente atraída por John e intenta iniciar una relación física con él, pero John reacciona con un profundo rechazo. Para él, el amor implica entrega, compromiso y respeto. Convertirlo únicamente en placer le parece una degradación de algo tan sagrado. Esa escena, que puede parecer simplemente un choque cultural, en realidad representa el corazón de toda la novela. Huxley enfrenta dos maneras completamente distintas de entender al ser humano. Por un lado, una sociedad que ha eliminado el dolor sacrificando la libertad, la profundidad de las relaciones y la individualidad, y por otro, una vida llena de sufrimiento e incertidumbre, pero donde aún es posible elegir, amar y construir un sentido propio. Hay un pasaje de la novela que me gustaría mucho recitar para poder explicar cómo es este mundo del cual planteaba Huxley. En este mundo, ahora todo es estable, la gente es feliz, consiguen lo que quieren y nunca desean lo que no pueden conseguir. Están acomodados, están seguros, jamás se enferman, no temen la muerte, desconocen felizmente las pasiones y la vejez, no sufren el acoso de madres ni padres, no tienen mujeres, ni hijos, ni amantes hacia los que profesar fuertes sentimientos. Están tan condicionados que prácticamente no pueden evitar comportarse como deben comportarse, y si algo saliera mal, siempre queda el soma. John, el salvaje, se rebelaba contra esta idea de mundo feliz. No le parecía correcto el no disfrutar de aquellas emociones humanas. Creía que el mundo estaba por completo deshumanizado y se rebeló contra el controlador y le dijo: pero a mí me gustan los inconvenientes. El controlador le dijo: a nosotros no, preferimos hacer las cosas de una forma cómoda. El salvaje le dice: pero yo no quiero comodidad, yo quiero a Dios, quiero poesía, quiero peligro real, quiero libertad, quiero bondad, quiero pecado. De hecho, le dice el controlador, está reclamando usted
el derecho a ser infeliz. ¿De acuerdo? Entonces, estoy reclamando el derecho a ser infeliz. Además de eso, el salvaje le dice, por no mencionar el derecho a envejecer, a afearse y a la impotencia, el derecho a tener sífilis y cáncer, el derecho a tener poco que comer, el derecho a tener piojos, el derecho a vivir con constante preocupación sobre lo que sucederá mañana, el derecho a contraer tifus, el derecho a ser torturado por dolores indecibles de todo tipo. Mientras leía esta novela, hubo una pregunta que no dejaba de aparecer en mi cabeza. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para ser felices? Porque siendo sinceros, este mundo de Huxley parece perfecto. No hay hambre, no hay desigualdades, no existen las preocupaciones económicas que consumen a millones de personas. La gente vive entretenida, siempre tiene algo que hacer, siempre tiene algo que consumir, siempre tiene una manera de evitar el sufrimiento con el soma. Entonces, ¿por qué ese mundo termina siendo tan inquietante o tan peligroso? Creo que la respuesta está en que la felicidad nunca fue una elección para ellos. Aquí los personajes de esta novela no son libres de decidir quién quieren ser. No eligen qué pensar, no eligen qué amar, tampoco eligen qué desear. Todo está exactamente diseñado para que nadie cuestione el sistema. Y aquí aparece lo relevante de este autor. Muchas veces imaginamos que perder la libertad significa que alguien nos prohíba hablar o actuar. Pero Huxley plantea algo ligeramente más sutil. ¿Qué ocurre cuando ya no hace falta prohibirte nada porque simplemente has dejado de desear otra vida? Quizá la forma más eficaz de controlar a una sociedad no sea mediante el miedo. Quizá baste con ofrecer suficiente comodidad para que nadie quiera hacer preguntas. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención dentro de la novela fue el papel del soma. Más que una droga, representa cualquier mecanismo que utilizamos para escapar del dolor. El sufrimiento en la novela deja de ser una experiencia profundamente humana para convertirse en un error que debe ser eliminado inmediatamente. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Puede existir una vida verdaderamente humana si nunca experimentamos tristeza, pérdida o frustración? Después de todo, considero que muchas de las cosas que valoramos, como el amor, la amistad, el arte o incluso el crecimiento personal, nacen de momentos difíciles. Eliminar el dolor significa eliminar una parte que a nosotros nos hace humanos. Y creo que esa es una de las partes más importantes que busca demostrar Huxley en su libro. Al terminar Un Mundo Feliz, tuve la sensación de que Huxley no quería advertirnos sobre cómo será el futuro. Más bien quería que reflexionáramos sobre el presente. Nos recuerda que la felicidad por sí sola no siempre es suficiente, que una vida cómoda no necesariamente es una vida plena, y que en ocasiones aquello que más nos hace crecer también es aquello que más nos duele. Tras leer esta maravillosa novela de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, me pregunto o te pregunto, ¿consideras que el mundo de Huxley llegará algún día? O por qué no una pregunta más personal, ¿qué significa para ti vivir bien? ¿Una vida sin dolor? ¿O una vida donde puedes elegir libremente, aun si eso implica equivocarte, experimentar el dolor, el sufrimiento, o pagar el precio de enfrentar la incertidumbre? Yo considero plenamente que vivir consiste precisamente en aceptar que la libertad, el amor o incluso el sentido de nuestra existencia nunca han estado separados de la posibilidad de sufrir, y esa es, para mí, al menos la enseñanza que me deja Un Mundo Feliz.